Fui parte de una expedición a las montañas de Venezuela. Descubrimos que aún existen dinosaurios y cosas primitivas en ese lugar que son muy aterradoras. No sé cómo explicar lo que sucedió, pero hay una escalofriante anomalía. Esta es la historia. La historia está llena de exploradores, personas que fueron las primeras en pisar una nueva frontera, un nuevo lugar, descubriendo mundos completamente nuevos, previamente desconocidos para la humanidad. El más notable de esto fue el de Charles Darwin, quien se topó con las Islas Galápagos, desarrollando así la teoría de la selección natural. Otro ejemplo es Roald Amundsen, el primer hombre en llegar al Polo Sur. Y cómo olvidar a Jacques Cousteau, quien exploró las profundidades de los océanos. Debido a este deseo de conocer lo desconocido, nos hemos visto obligados a emprender largas y peligrosas excursiones a lo largo de la historia, y como resultado ya no hay espacios en blanco en el mapa, o eso es lo que pensábamos. Sin embargo, por el contrario, muchos de estos lugares que hemos descubierto aún albergan mucho que aún no hemos podido encontrar. Cuando le preguntas a alguien qué nos queda por explorar, aparte del vasto cosmos del que prácticamente no sabemos nada, la respuesta más frecuente será las profundidades del océano. Si bien esto es cierto en muchos aspectos, aún hay innumerables lugares donde, sin saberlo, apenas hemos arañado la superficie. Siendo realista, sabía que no sucedería, pero durante un tiempo siempre tuve la esperanza de encontrar algo tan extraordinario como muchos de estos primeros científicos y exploradores. Se suponía que si alguna vez me topaba con algo nuevo y emocionante, sería en las profundidades oceánicas o en una de las selvas tropicales más inaccesibles del mundo. Pronto, sin embargo, descubriría que sería este último lo que mencioné, al menos en cierto modo. Verán, durante años formé parte de un grupo de científicos, ecólogos y biólogos que investigaban en las selvas tropicales y pastizales del escudo guayanés de Sudamérica. Yo como herpetólogo me encargaba del monitoreo de poblaciones de reptiles y anfibios. La mayor parte de mi trabajo consistía en evaluar el impacto de la fragmentación del hábitat y el cambio climático en las poblaciones de ranas y sapos tropicales. Sin embargo, mi excursión más reciente me llevaría a un territorio desconocido, las formaciones conocidas como tepuyes. Los tepuyes son montañas o mesetas que se encuentran en las tierras altas de la Guayana sudamericana, sobre todo en el país de Venezuela y la parte occidental de Guayana. La palabra tepuy significa casa de los dioses en la lengua nativa de los pemones, el pueblo indígena que habita la región. Muchos se encuentran aislados en lugar de en cordilleras conectadas, lo que los convierte en el hogar de una variedad única de especies endémicas de plantas y animales. Este aislamiento ha propiciado la presencia de flora y fauna endémica gracias a la evolución a lo largo de millones de años, todo en un ecosistema remoto de animales y plantas, aislado del resto del mundo por las imponentes paredes rocosas. El aislamiento de las montañas ha captado la atención de exploradores y científicos durante el último siglo, y muchos de los primeros exploradores creen que las especies endémicas de los tepuyes representan fauna y flora relictas que experimentaron expiación cuando la meseta se fragmentó a lo largo del tiempo geológico. Esa hipótesis extravagante sobre la fauna remota que representaba restos de especies antiguas inspiró diversas formas de ficción en la cultura popular, como la obra del famoso autor del siglo XIX, Sir Arthur Conan Doyle. Sin embargo, en realidad, gran parte de la fauna no eran dinosaurios ni mamíferos prehistóricos como los que se representan en dicha literatura, sino una pletora de invertebrados y, por supuesto, anfibios, que era en lo que me había centrado ahí. La montaña en la que mi expedición de investigación me llevaría a la cima se llamaba Auyán y se encuentra dentro del Parque Nacional Canaima. Ahí realizaría un estudio de las poblaciones endémicas de anfibios del Tepuy. Al llegar ahí, mi expedición se estacionó en una base de Canaima, donde los otros dos científicos y yo comenzaríamos los preparativos para nuestra excursión a la cumbre.
Vaya, la vista de la montaña se alzaba sobre las selvas y sabanas circundantes, complementada con la del Salto Ángel, la cascada más alta del mundo. Al atardecer, mientras el sol comenzaba a ponerse, me quedé ahí, contemplando el Auyán y el Salto del Ángel. Andrea era una de mis colegas y me vio ahí preguntándome lo siguiente. «Esto es fascinante, ¿verdad?», ella me dijo. «Ah, sí, claro que sí lo es», respondí. «Puedes encontrar vida en lugares tan inesperados. Eso es la magia de todo este lugar», ella me dijo. Yo no respondí y seguí contemplando la vista de la montaña. Mientras permanecía ahí, el calor del cielo comenzó a atenuarse lentamente, creando un fondo rojizo anaranjado contra el imponente peñasco en primer plano. A la mañana siguiente preparamos nuestro equipo y salimos de la base en helicóptero. Mientras mis compañeros y yo despegábamos, la aeronave comenzó a elevarse sobre la vista del agua, cayendo en picado sobre las cataratas. Verlo desde el aire era aún más impresionante que desde el suelo, con la niebla de las cataratas empañando ligeramente el cristal. Cuanto más ascendíamos, más profunda se veía el agua descendiendo como si cayera del cielo. Finalmente, el helicóptero sobrevoló la ladera de la montaña y se posó en una llanura plana con matorrales y afloramientos rocosos. El helicóptero descendió a un punto seguro para el aterrizaje. El sonido de la hélice comenzó a desvanecerse lentamente al tocar la tierra. Los tres bajamos de la nave y tras establecer una base de operaciones temporal, comenzamos a designar transectos para nuestros estudios de campo. Estos transectos nos permitirían comprender la densidad poblacional de las especies de anfibios por unidad cuadrada. El estudio que iba a realizar se llevó a cabo en una llanura darinesca con escasa vegetación, toda atravesada por un arroyo. A medida que avanzaba gradualmente por las primeras parcelas, observaba con cautela mi entorno, buscando señales de cualquier movimiento, pero al principio no encontré nada. Sin embargo, al continuar, no tardé en escuchar un agudo gorgojeo proveniente del arroyo. Con cautela y cuidado, caminé hacia el origen de estos sonidos, y ahí estaba, al borde del agua, bajo una zona de vegetación, se encontraba una Oreopireneia críptica, una especie de sapo de monte descubierta recientemente, casi nunca documentada por los científicos, tanto que aún no se le ha asignado un nombre común. Este hallazgo no solo fue emocionante, sino también una noticia reveladora. Saber que esta especie, de la que sabemos muy poco, aún persiste a pesar de la inminente amenaza del cambio climático es maravilloso. Después de registrar las especies en mi estudio, continué. A medida que avanzaba por los transectos, registré varias especies de ranas, e incluso algunas lagartijas nativas del Tepuy. Si bien mi objetivo aquí eran los anfibios, como herpetólogo, reptiles como lagartijas y serpientes también son objeto de estudio. El último punto de mi recorrido me llevó al nacimiento del arroyo, una pequeña cascada al borde de un afloramiento rocoso. Ahí, sin duda, encontraría diversas especies de ranas. Al acercarme a la cascada por un costado, pude sentir la brisa fresca de su bruma. Era tan refrescante después de un día bajo el sol abrasador. Entonces empecé a escuchar un chirrido más agudo que el del sapo, y al mirar vi varias ranas en la ladera de una roca bajo la cascada. Esta especie, Anomaloglossus tapeyensis, aún no tenía nombre común. Registré estos individuos para esta parcela y decidí regresar a la base para registrar cualquier rana o sapo que pudiera encontrar en las parcelas durante mi regreso. Pero al salir de la zona algo era diferente. El camino por el que venía estaba envuelto en una niebla espesa y fantasmal que se asentaba desde el oeste. La niebla a esta altura era normal en los tepuyes, ya que las nubes que rodean las montañas suelen pasar cerca de la cima, pero esta niebla parecía surgir de la nada. No recordaba haberla visto llegar. Quizás estuve bajo las cataratas más tiempo del que yo creía. Cualquiera que fuera su origen, necesitaba regresar a la base sano y a salvo. Con cautela, pero con nerviosismo, atravesé la densa niebla.
Regresé por donde había venido, según recordaba, apenas pudiendo ver 1 metro de distancia y con la esperanza de llegar a la base con el tiempo. Sin embargo, pronto empecé a darme cuenta de que mi entorno, aunque apenas era visible, me resultaba desconocido. Recordaba lo suficiente para saber que no había venido por ahí y que en efecto yo estaba, perdido. Sabía que no debía entrar en pánico, a pesar de tener el corazón acelerado. Mi mejor opción era quedarme quieto y esperar a que pasara la niebla. Cuando fuera, no ayudaba que no se viera casi nada, ni siquiera la luz del sol poniente. Yo me senté 1 segundo en el suelo rocoso de caliza para recomponerme. Inhalé y exhalé con cuidado y me dije: está bien, déjalo pasar y volverás al buen camino. Seguí tranquilizándome mentalmente, esperando que la niebla circundante se disipara con calma. Esperé y esperé y esperé, sentado con calma y respirando durante lo que pareció ser 1 hora, pero la niebla no parecía disiparse. Me mantuve firme a pesar de mis pensamientos nerviosos. Sabía que todo esto tenía que pasar tarde o temprano. Mientras vadeaba el agua, no solo era casi imposible ver nada delante de mí, sino que todo a mi alrededor estaba extrañamente silencioso. Salvo el leve sonido del viento, no me parecía nada normal, ya que antes podía escuchar el murmullo del arroyo, el canto de los pájaros a lo lejos, y ¿por qué no?, el de los anfibios que yo estaba examinando. Sin embargo, este silencio era simplemente inquietante. Pronto se rompió con un débil eco a lo lejos. La mejor manera de describirlo sería como una especie de chasquido rítmico, un sonido que parecía rebotar en el paisaje rocoso de la cima del Tepuy. A pesar de no poder ver qué era exactamente, pude deducir de dónde venía y quería verlo. Lógicamente sabía que no debía abandonar el lugar donde esperaba, ya que podría alejarme aún más del rastro de regreso a la base. Sin embargo, siendo tan curioso, no podía evitarlo, así que me dirigí lentamente hacia el origen del ruido. Sabía que en medio de la niebla debía proceder con la máxima precaución, ya que un paso en falso podría hacerme caer al vacío y sufrir lesiones graves. Esto significaba que tenía que calcular cuidadosamente cada paso que daba. Al acercarme al horizonte, pude distinguir 2 siluetas esbeltas a lo lejos. Ambas siluetas estaban completamente inmóviles, extendiéndose en la llanura. Tras 1 minuto, una de ellas se movió, inclinando levemente la cabeza, avanzando lentamente unos metros. Cuanto más me acercaba, más nítidas se veían, y pronto supe que aquellas figuras misteriosas eran, solo pájaros. Se sabe que varias especies de aves habitan los tepuyes. La mayoría son pequeñas o viven en el suelo. Yo me acerqué sigilosamente hasta que finalmente la niebla que los rodeaba se disipó, y algo no cuadraba muy bien. Verán, yo no soy ornitólogo, pero sé lo suficiente como para saber que ningún ave de los tepuyes coincide con esta descripción, fuera lo que fueran. Si tuviera que describirlo de memoria, estas cosas tenían patas largas y delgadas como las de una cigüeña, pero su cabeza parecía la de un halcón o un águila, con un pico ligeramente más grande. El más alto de los dos batía sus alas, o sus pequeños apéndices, podría llamarlos así, mientras echaba la cabeza hacia atrás y procedía a emitir el chasquido rítmico que había escuchado justo antes. De cerca sonaba más como el motor de un barco al arrancar, no como el canto que esperaba de algo del tamaño de un border collie como mucho. Lo que parecía estar sucediendo entre ambos parecía una especie de baile de cortejo, como era de esperar de la mayoría de estas aves. De repente el más pequeño bajó la cabeza, con la boca entreabierta, y emitió una especie de silbido. Lo hizo durante unos buenos 10 segundos, con un sonido similar al del aire escapando de un globo. De su boca salieron los restos a medio digerir de lo que parecía ser una lagartija. El animal más grande bajó la cabeza para recogerlo y comer. No cabía duda de que estas aves no coincidían con ningún registro conocido de avifauna endémica. La idea de que algo permanezca sin detectar dentro de los ecosistemas de los tepuyes no es del todo imposible, ya que en ciertos casos se encuentran especies particulares viviendo en algunas cumbres.
aunque la mayoría de estas especies eran las que conocemos, presentes donde antes se creía que estaban ausentes. Sin embargo, estas cosas no parecían parecerse a ninguna ave sudamericana que haya visto a lo largo de los años. Quizás acababa de descubrir una nueva especie. Entonces me vino a la mente una idea interesante. Algo en esos pájaros me resultaba muy pero muy familiar. Juraría haberlos visto antes en algún sitio, pero al principio no lograba recordar de dónde. Yo me quedé ahí en silencio observándolos, intentando descifrar qué era lo que reconocía. Mientras estaba ahí, mi atención se centró en un detalle, la hendidura en forma de gancho en la punta de su pico. Este caía en la cuenta de que ya había visto un ave igual, solo que en una ilustración de un libro. La única diferencia es que estas eran mucho más pequeñas que del tamaño del ave sobre la que había leído. Pero eso no era todo. Oh, no. Se suponía que estas criaturas se habían extinguido hace entre 2 y 4 millones de años. Aunque claro, quizás el parecido fuera una coincidencia, dado que el fenómeno de que una especie evolucione hasta parecerse a otra sin relación alguna no es tan raro en la naturaleza. Pero independientemente de la clasificación, persistía una pregunta en mi mente. ¿Cómo pudieron las expediciones anteriores pasar por alto estos hallazgos? Simplemente no tienen sentido, ni siquiera en un ecosistema tan aislado y remoto como este. Durante varios minutos seguí observando a la pareja mientras se cortejaban, chasqueando rítmicamente, y entonces se detuvo. Empezaron a hacer rápidos movimientos de cabeza de izquierda a la derecha. A pesar de que yo estuviera a un par de metros de distancia, no parecían molestarse en absoluto. Ellos actuaban como si yo estuviera ausente. Ahora, sin embargo, parecían angustiados, y sin previo aviso la pareja salió disparada, desapareciendo en la niebla aparentemente perpetua. Yo me quedé ahí parado, sin tener ni idea de por qué habían escapado. Antes de que pudiera investigar más, una sensación me invadió. Era como si alguien me rodeara por todos lados, o quizás algo, pero no había nada a mi alrededor, o al menos eso parecía al principio. Por puro miedo e instinto escudriñé mi entorno, a pesar de no ver nada a más de unos metros, y juro que por un instante vislumbré algo que parecía ser una persona. De inmediato supe que no podía ser otra cosa que uno de mis colegas. Sin más preguntas corrí hacia él esperando ver una cara familiar. Sin embargo, mientras lo hacía, la figura en la distancia desapareció repentinamente. ¡No! ¡No te vayas! ¡Por favor, espera!, grité, pero no había nada que me esperara. Yo me encontré con un silencio inquietante por todas partes y nada visible salvo las rocas y la vegetación que apenas distinguía frente a mí. Yo quería desahogar mi ira y frustración. Haber estado perdido ahí quién sabe cuánto tiempo sin encontrar rastros de una cara conocida, pero hacerlo no mejoraría nada mi situación. La silueta en la niebla, sin embargo, sí era uno de mis compañeros, porque no se acercó ni me llamó. Seguramente estaba a una distancia razonable para que me escuchara, pero simplemente esto no tenía sentido. Yo volví a sentarme intentando mantener la calma. Apenas yo conseguí mantener la calma, pero lo único que quería era volver a ver a alguien, a quien fuera. Mientras estaba sentado allí, miré a mi alrededor, esperando ver de nuevo la figura de quien quiera que fuese en la distancia, pero no había nada. Yo estaba solo, no había nada más que una niebla interminable, y entonces sentí algo en la roca sobre la que yo estaba. Miré y vi varias hendiduras anchas, como cráteres grabadas en la superficie. Quizás era algún tipo de erosión tal vez, pero eso no era todo. El centro de cada una tenía un color oscuro, ligeramente rojizo, casi como sangre seca. Era desconcertante y curiosamente un poco desagradable. Desviando mi atención una vez más, escuchó otro sonido. Era una especie de retumbar, solo que esta vez al principio fue débil, pero poco a poco se fue haciendo más y más fuerte. No hacía falta ser físico para darse cuenta de que algo se dirigía hacia mí, y fuera lo que fuese, estaba a punto de descubrirlo. Ahora en la niebla distinguí las siluetas de varios mamíferos parecidos a llamas o alpacas que pasaban trotando a varios metros de distancia.
No tenía ni idea de cómo asimilarlo. Los mamíferos son increíblemente raros en los tepuyes. Solo los roedores y las zarigüeyas constituyen las especies endémicas. Todos los demás mamíferos registrados aquí parecen ser vagabundos ocasionales. Los ungulados, mamíferos con pezuñas, no se encuentran entre ellos. Estos mamíferos simplemente no son capaces de pasar desapercibidos durante tanto tiempo, y mucho menos de llegar hasta aquí para establecer una población. Es imposible que científicos anteriores hubieran pasado por alto grandes mamíferos como estos que viven en la cima de un tepuy. Así que queriendo saber más, seguí cautelosamente su rastro adentrándose en la niebla. Mientras seguía avanzando con cuidado entre la niebla, habían huellas que seguir, lo que me facilitó las cosas. El sendero me había llevado a una zona de arbustos y vegetación escasa, y más adelante, ahí estaban. Parecían más tímidos que las aves de antes, así que decidí observar desde donde estaba sin acercarme. Al observarlos con más claridad, no eran llamas, sino algo más. Cada uno lucía una nariz grande y abultada, similar a la de un alce, y sus pezuñas no estaban divididas, sino que tenían 3 dedos visibles como las de un rinoceronte o un tapir. Al igual que las aves, no les importaba mucho mi presencia, aunque su forma de moverse indicaba que eran bastante asustadizos. Esto también se notaba en su comportamiento. Los animales en el centro del grupo se alimentaban de ramoneo bajo, mientras que los individuos más alejados parecían tener la mirada perdida, girando la cabeza de un lado a otro ocasionalmente. Uno de ellos me miró fijamente durante un minuto, con pupilas horizontales dentro de sus ojos marrón oscuros. Al parecer eran vigías, pero ¿para qué? La vigilancia de las especies se realiza para disminuir el riesgo de depredación, y si estos individuos son centinelas, como he inferido, esto implicaría la existencia de algún tipo de depredador, pero no entendía qué carnívoro podría estar aquí. En un instante, uno de los centinelas giró bruscamente la cabeza hacia el otro lado, con las orejas apuntando hacia donde miraban. Estaban claramente concentrados en algo, fuera lo que fuese, invisible debido a la niebla, pero aún susceptibles de ser captados por un oído agudo. Lo siguiente que hizo fue emitir un grito agudo y escalofriante a los demás, similar al sonido de un alce o un ciervo. Al oír la llamada, los demás interrumpieron lo que estaban haciendo y se escabulleron rápidamente entre la niebla, sin querer mirar hacia atrás, por supuesto. Era evidente que el depredador que los centinelas buscaban no estaba muy lejos, y yo no tenía ninguna intención de quedarme para averiguarlo. Nervioso, seguí las huellas de la manada a través de la niebla, con la esperanza de que, a donde quiera que se dirigieran, estuvieran en un lugar seguro. El sendero empezó a empinarse, pues las huellas se dirigían a terrenos más altos, lo que me hacía más agotador seguirlas. Tuve que detenerme a recuperar el aliento unos segundos antes de poder seguir caminando. La subida me dejó sin energía. Cuando por fin pude moverme, seguía el rastro, pero al hacerlo, las huellas más adelante indicaban que algo había sucedido. Tras unos minutos de seguimiento, noté una bifurcación en lo que por lo demás era un sendero sinuoso con animales moviéndose al mismo tiempo, lo que indicaba que algunos animales escapaban en direcciones diferentes. Pero algo así no ocurre por casualidad. Algo debió de separarlos. Quizás el depredador del que escapaban. Yo busqué en las huellas alguna pista y encontré algo que simplemente no esperaba. En uno de los ramales, junto a las huellas de pezuñas, había una de otro tipo. Sin embargo, no era algo que me esperara en absoluto. Estas huellas eran más pequeñas y largas que las de las pezuñas y contenían 5 dedos en cada pata. Estas características suelen asociarse con los primates, pero lo más extraño de todo era que, fuera lo que fuese, solo se veían huellas de las patas traseras, y que caminaba o corría sobre 2 patas. Honestamente no tenía ni idea de qué diablos eran estas cosas, ni de lo que era capaz, solo quería salir de allí. Otro ramal de senderos conducía a un laberinto rocoso de formaciones erosionadas. No tenía ni idea de los posibles peligros que guardaban ahí,
pero no quería quedarme aquí, así que me arriesgué y me adentré. Una vez dentro, no se escuchaba ninguno de los animales que corrían por allí, y aparte del sonido del viento, reinaba un silencio inquietante. Aunque no era tan densa, la niebla aún me impedía ver el cielo. Sin embargo, era algo tranquilizador ver más allá de unos pocos metros frente a mí. Caminando por el laberinto, el camino interior parecía serpentear, pero aún era bastante transitable. En poco tiempo me topé con varias rocas arqueadas y pulidas, cuya formación probablemente tardó millones de años. Esto parecía el lugar más seguro en este momento, con mejor visibilidad, protección contra los elementos, y lo más importante, sin peligros potenciales ni reconocibles. O eso era lo que yo creía. Varios objetos blancos entre las rocas me llamaron la atención. Podrían haber sido cualquier cosa, pero en la oscuridad que sentía me acerqué para verlos mejor. Y oh, Dios mío, ojalá nunca lo hubiera hecho. Yo recogí uno cubierto de tierra y escombros, y al hacerlo vi un cráneo humano. Solté un grito ahogado y lo dejé caer. Había gente aquí antes, que nunca se iría. No solo eso, sino que el cráneo que sostenía parecía estar destrozado. Como fuera que estas personas encontraran su fin, creo que no fue agradable. Yo quería vomitar y estuve a punto de hacerlo, pero apenas lo contuve. Me levanté y corrí ansiosamente por el pasillo esperando salir, y entonces me detuve en seco. El sonido de un bramido profundo y áspero resonó en las paredes del laberinto. Era como si algo se estuviera haciendo trizas. Por puro instinto de supervivencia me dejé caer y me arrastré por el suelo del laberinto como un soldado arrastrándose por la hierba. Todavía recuerdo exactamente cómo sonaba, como una bestia demoníaca desgarrando carne a pedazos mientras atiborraba. Lo que resultó ser no estaba muy lejos de eso. Yo asomé lentamente la cabeza por encima de una pendiente rocosa y ahí estaba. Lo que observaba era una especie de reptil. Tenía las escamas gruesas y reforzadas que le recorrían la espalda hasta la cola. Eran como las de un cocodrilo o un caimán. Y sus mandíbulas lucían dientes afilados como cuchillas, mientras se hundía en el cadáver de una de las criaturas que había visto antes. No perdió el tiempo en destrozar el cadáver de su presa, sujetándolo con una larga pata delantera similar a la de un perro, algo que ningún reptil moderno que yo conozca posee. Ya he visto muchos cocodrilos en mi campo de trabajo, pero este parecía sacado del Mesozoico. Su cabeza de pronto se elevó hacia el aire, de repente fuera del cadáver del que se estaba alimentando, emitiendo un siseo y comenzó a olfatear el aire a su alrededor. ¡Oh, carajo!, dije. Esta cosa había captado mi olor, y entonces noté algo. Mi mano estaba sangrando. Debía haberme pinchado en el cráneo después de dejarlo caer antes, pero ahora esta maldita cosa lo había notado y me estaba buscando. Sabiendo que tenía que largarme de ahí, escapé rápido, pero en silencio, asegurándome de amortiguar mis pasos lo mejor posible para no delatar mi posición. Miré hacia atrás para asegurarme de que no me seguiría, y cuando lo hice, algo me golpeó como un camión en la carretera, haciéndome perder el conocimiento. Yo no sé cuándo recuperé el conocimiento, pero cuando lo hice apenas podía mover una parte de mi cuerpo. Estaba completamente entumecido del cuello para abajo. Apenas era capaz de inclinar la cabeza. Estaba tendido sobre una superficie plana de arenisca bajo una claraboya tallada por el viento en las rocas. De alguna manera terminé aquí, bajo una estructura que parecía un altar, apenas capaz de moverme. No tenía ninguna posibilidad de que todo esto fuera casualidad. Y eso no era todo. Ustedes conocen ese cosquilleo que sientes cuando estás solo, pero sientes la presencia amenazante de algo cercano. Bueno, esa sensación me recorrió todo el cuerpo con ondas de choque. No era una sensación normal. Habían varias presencias a mi alrededor extrañas. Entonces, uno a uno los vi. Empezaron a emerger de las sombras y su apariencia no sabía qué pensar. Eran como una especie de homínido, solo que no lo eran. Medían aproximadamente 1 metro de altura. Tenían cola
y su rostro era una especie de combinación profana de humano y simio, con sus ojos amarillentos amplificando su apariencia sobrenatural. El que estaba en el centro de mi campo de visión tenía unas marcas rojo sangre en la cara, como si acabara de eliminar algo. Él se acercó a mí con una rama de árbol en su cola prensil, y entonces se detuvo. El hombre mono inhaló, levantó los brazos y clavó la rama en el suelo rocoso con la cola. Eso irritó a todos los demás simios, haciéndoles aullar, chillar y golpear el suelo con los puños. Eran sonidos como los de un chimpancé, pero más graves y roncos. No sabía qué demonios estaba a punto de pasar, pero fuera lo que fuera, no iba a ser nada agradable. Entonces otro se acercó y le entregó un objeto que no pude distinguir bien al de rostro ensangrentado, presumiblemente una especie de alfa, quien procedió a acercarse a mí, inclinando su cuerpo sobre mi cuerpo inmóvil. El alfa agarró el objeto, la raíz de alguna planta, y deslizó su mano por la base. Con el puño cerrado sobre mi cabeza, vertió sobre mí una especie de polvo rojo, y recuerdo que olía fatal. La rama en la cola del alfa se clavó de nuevo en el suelo, anunciando la llegada de otro, esta vez cubierto de cortes y cicatrices. En sus manos había una piedra dentada cubierta de marcas rojas, lo que parecía ser sangre seca. Sí, ahora todo tenía sentido. Esos cráneos, aquellos en los que había encontrado golpes, ese fue su destino, y ahora yo era el siguiente. «Oh no, carajo, que no sea así, por favor», murmuré para mí mismo. Entonces, apenas un poco sentí movimiento en mis brazos. Lo que fuera que me había dejado inmóvil estaba empezando a desaparecer. Aún estaba demasiado entumecido para levantarme y correr, y estaba solo unos segundos de ser brutalmente aniquilado. Yo intenté ponerme en movimiento con toda mi energía, pero lo máximo que pude hacer fue arrastrarme a pocos centímetros. El alfa me atacó el brazo con su rama, lo que me hizo soltar un grito de dolor. Ahora la multitud seguía aullando y chillando, queriendo seguir adelante, y sin más demora el de la cicatriz se paró sobre mí y lentamente comenzó a levantar una pesada roca. Mientras ascendía, solo podía pensar en cómo había sido. Así es como iba a morir, y nadie lo iba a saber jamás. Yo cerré los ojos, pero no sentí nada. Más bien, escuché algo. El sonido de un gruñido ronco acompañado de los gritos de pánico y horror de los hombres simio cavernosos. Abrí los ojos, y con las fuerzas justas alcé la vista. Y ahí, despedazando a un simio que aullaba, estaba la bestia cocodrilo de antes. Yo lo sabía. Aquella cosa siguió el rastro de mi sangre, todo hasta este punto. El simio con cicatrices le lanzó un chillido al reptil captando su atención. Corrió hacia él con la roca afilada aún en sus manos, y con una simple embestida el cocodrilo atrapó al primate entre sus fauces y procedió a infligirle un final espantoso. Recuerdo el chillido profundo pero a la vez aterrorizado que resonó por las cavernas. Mientras la bestia disfrutaba de un festín, recuperé la movilidad y yo me dispuse a escapar en silencio. Pero el alfa saltó frente a mí, lanzando un grito furioso y espeluznante. Me lanzó una rama, pero la esquivé por poco. Con toda mi energía le di una patada, lanzándolo hacia un lado, y me escapé a las cavernas. Yo no miré hacia atrás mientras corría, pero podía escuchar los gritos y alaridos ahogados de la carnicería. Yo quise mirar hacia atrás, solo para asegurarme de que ninguno me siguiera, pero sabía que no debía, solo tenía que escapar, salir de ahí. Entonces, al doblar la caverna, vi una luz tenue que se filtraba. Aceleré el paso, desesperado por volver a tierra firme. Lo único que me importaba ahora era sobrevivir. Cuando por fin salí, la niebla había desaparecido. Esto podría haber significado simplemente que por fin se había disipado, pero no era solo eso. La hora parecía ser la misma. No, eso no podía ser. Yo estuve aquí en esa niebla durante varias horas. Sin embargo, lo que más me impactó fue que al darme la vuelta, la entrada a las cavernas por las que había salido había desaparecido. Lo único que quedaba era la cara redondeada de una roca. ¿Qué carajos acaba de pasar? Fueron las únicas palabras que pude articular.
Antes de que pudiera decir algo más, una voz familiar sonó detrás de mí. «Oye, ¿estás bien? Te ves pálido. Pareces un fantasma», dijo una voz, y cuando me di media vuelta era mi colega Andrea. «¿Qué ocurre? Estuviste fuera un poco más de lo previsto. Nos tenías muy preocupados. ¿Estás bien?», ella volvió a decir. Yo estuve fuera muchísimo más tiempo del que me habían dicho, pero para no parecer un lunático me inventé una excusa. «Ah, sí, me perdí un poco en el camino, pero estoy bien», respondí. Andrea se dejó llevar y sin más preguntas volvimos a la base para empacar y volar. Ha pasado casi un año desde que todo esto sucedió. Lo he guardado para mí hasta ahora. Cuando, al reflexionar sobre todo, al recordar los acontecimientos, yo me pregunto lo siguiente: ¿cómo fue posible todo esto? ¿Qué había ocurrido? ¿Realmente pasó o viajé al pasado? Todo un ecosistema que simplemente se materializó de la nada, apareciendo y desapareciendo a intervalos aleatorios. Es más, ¿acaso todos esos relatos y escritos primitivos eran algo más que mera ficción? ¿Acaso tenían algo de verdad? Mi encuentro de entonces no es precisamente un recuerdo que atesoré, ya que casi había encontrado mi fin. Sin embargo, al mismo tiempo he tenido la intención de regresar. No lo sé, pero una parte de mí simplemente quiere las respuestas a las preguntas que se plantearon entonces. Saber cómo todo esto se ocultó a la ciencia durante tanto tiempo. Tal es mi fascinación por lo desconocido que yo regresaría. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.